Hola, Esper, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? No importa, se cruzó por... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, Eduardo. Bien. José Luis, a ver, ¿algún análisis de la cuestión económica? ¿Le parece que llegaremos al famoso acuerdo con los bonistas? ¿Estamos cerca, lejos? Ahora, la decisión es una decisión política. No tengo ninguna capacidad para pronosticarte cómo va a terminar, ninguna. Sería deseable que saliéramos del default, porque es importante aclararlo. Argentina entró en default el 22 de abril y estando en default ya llevamos varios meses negociando a ver si salimos o no del default. Así que el acuerdo nos sacaría del default, ¿no? Y yo creo que es muy necesario que nos saquen del default, no tanto por el sector público. Yo no sé si el gobierno va a lograr mucho financiamiento aún saliendo del default, pero acá el tema crítico son las empresas privadas que tienen vencimiento de deuda externa en los próximos 3 años de cerca de 16.000 millones de dólares, y para las empresas privadas argentinas, que son las que dan empleo, las que generan valor agregado, las que permiten pagar impuestos y sostener un Estado gigantesco como el nuestro, se le complicaría y mucho la posibilidad de refinanciarse. Así que encima del problemón ya de derrumbe la actividad económica que tenemos, no sería una buena noticia continuar en el default. En ese sentido yo te diría, Eduardo, espero que el presidente el 17 de julio, ahora en pocos días, después de 120 días, diga basta, a partir de ahora, con cuidado, con distanciamiento, con barbijo. La sociedad tiene que cuidarse sola, pero basta esta cuarentena después de 4 meses, porque la actividad económica está corriendo ya un peligro en exceso. Y la otra cosa que me anticipo a decir es, dejen de meterle miedo a la gente por un virus que contagia mucho y tiene baja tasa de letalidad, porque la gente está paralizada. La misma gente que se está fundiendo por 4 meses de estar encerrado es la misma gente que banca todavía la cuarentena por el miedo que le han metido. Yo te voy a contar un caso que ahora en un ratito tengo un Zoom con Chivilcoy en esta gira que estamos haciendo virtual por la provincia de Buenos Aires. Gato silvestre, querido, no te pongas nervioso, es virtual la gira. Chacabuco, ciudad de la provincia de Buenos Aires, 0 muertos, fase 4, estaba en fase 5, pasó a fase 4 hace 10 días, con los comercios y bares fundiéndose. Hay toque de queda en Chacabuco. ¿Vos escuchaste lo que te digo? No lo sabía. Una ciudad que está en fase 4 tiene toque de queda, ¿me entendés? Esto es un delirio. Es un delirio, no le van a cuidar más la salud a la gente porque no haya toque de queda. Entonces, yo te diría 3 pasos. El 17 de julio se tiene que terminar esta cuarentena y con mucha responsabilidad, porque está la salud en peligro, hay que empezar a cuidarnos solos. Los comercios tienen que volver a abrir, las industrias tienen que volver a producir, la gente no da más. No solo del encierro, sino que se está fundiendo. Vamos a generar una convulsión económica y social monumental si no paramos esto. Segundo, que el gobierno deje de meterle miedo a la gente. Basta de este conjunto de actitudes de psicópata que tiene el gobierno con respecto al tema de la salud. Tercero, me anticipo, si el gobierno piensa hacer un pacto social, convocar a los empresarios, a los políticos, a los sindicalistas, y que la iglesia aparezca bendiciendo ese acuerdo, está todo bien. Pero tengamos claro qué es lo que vamos a discutir, qué es lo que vamos a consensuar. Porque en Argentina ha habido cientos de mesas de diálogo, cientos de pactos, y todo terminó siempre mal para la gente de trabajo, empobreciéndose más, perdiendo la empresa, perdiendo salario. Acá lo que hay que acordar es poner pata para arriba a todo y realmente poner una economía que le beneficie a la gente. Yo te diría, si tuviera que poner un título, un gran salariazo en serio de mercado a favor de la gente. Que las cosas tengan menos impuestos adentro, que la gente deje de pagar la enormidad que paga en Argentina por todo, por la cantidad de impuestos que hay adentro, lo cual requiere de una fenomenal reforma del Estado. Hay que abrir la economía al comercio, basta con este cuento de la sustitución de importación y la protección industrial, que lo único que hace es que la gente pague todo caro al divino botón. Y en tercer lugar, basta con el curro de este sindicalismo
que en el papel dice que la gente cobra 100 y cuando va al bolsillo cobra la mitad por los impuestos al trabajo que hay. Ahora, entonces, si el acuerdo que se viene se hace sobre esa base, Eduardo, fantástico. Ahora, no le mintamos más a la gente con que un acuerdo va a solucionar los problemas. El problema es qué acordás, qué cosas consensuamos. Y acá hay que consensuar estas 3 reformas. Apertura al comercio, una drástica reducción del tamaño del Estado para que la gente pague menos impuestos y basta con esta truchada de leyes laborales que han generado que el 40% de la población trabajadora trabaje en negro, en una total precarización del empleo. ahora, salariazo me suena a otro presidente. Esa misma palabrita, salariazo. Sí, ¿por qué no? Y lo que yo te digo es eso. ¿Por qué la gente tiene que pagar todo tan caro en Argentina comparado con lo que sale afuera? Eso es un salariazo. Hacer que el salario a la gente le rinda. ¿Y de qué manera le rinde la gente al salario? O el salario a la gente en realidad. Le rinde si las cosas valen algo razonable. Y para que valgan algo razonable hay que competir con el mundo. Basta con el curro de una parte importante de nuestra clase empresaria que caza en el gallinero. Así somos todos millonarios cazando en el gallinero y no compitiendo. La otra, ¿por qué un salariazo? Porque la gente tiene que pagar por las cosas que compra menos impuestos adentro de las cosas que compra. ¿Para eso hay que reducir el Estado y que deje de haber chantas y chorros viviendo el Estado? Sí. ¿Y este sindicalismo qué es lo que ha provocado? Que la gente cobre una miseria al final del día como consecuencia de la enormidad de impuestos al trabajo que hay y como consecuencia que una empresa hoy sabe que si incorpora una persona en blanco no está incorporando una persona, está adoptando un hijo, no se lo saca más de encima, salvo que esté dispuesto a quebrar si algún día le echa a la persona. José Luis. Sí, es un salariazo, sin duda que lo es. José Luis, Willy Laborda te saluda. En Sí. ese sentido... Hola Willy, ¿qué tal? Bien, un gusto como siempre. A futuro, digamos, una de las amenazas post-pandemia que existen y que son bastante delicadas también, cabe consignar, es el tema inflacionario. Hay mucha... Bueno, hubo un festival de emisión de pesos y tenés muchos precios máximos contenidos o bajo presión. ¿Qué haces con eso? ¿O hay que rezar, resignarse y rezar? No. Si Argentina no consensúa, no llega a un acuerdo de estos pasos que yo sugerí recién, que son los pasos que dan los países a los cuales la gente que vive adentro la pasa bárbaro, si no hacemos ese trío de medidas, esos 3 pasos, abrirnos al comercio, proponer una gran reforma del Estado para poder bajar impuestos y que la gente pague menos por las cosas que compra, y una gran reforma laboral para desprecarizar el empleo que tenés hoy. Si no haces esto, si no hay un gran consenso nacional alrededor de esto, sin duda que tenés que rezar, porque la bomba de tiempo que tenés en materia de emisión monetaria y por lo tanto de la inflación es gigantesca. Tengamos en cuenta que este año el gobierno va a duplicar la cantidad de dinero que emite el Banco Central para financiar el agujero fiscal que tiene. En un contexto donde la caída de la actividad económica de Argentina va a ser la más grande de la historia y probablemente, si no la más, de las más grandes del mundo. Este año la economía cae entre 13 y 15%. José Luis. Tenés que sumar el 2001 y el 2002 para encontrar una caída igual. Sí. José Luis, ¿por qué? Entonces, con esa caída de actividad y el tsunami de emisión monetaria que hizo el gobierno y que sigue haciendo, para no tener que sentarte a rezar, tenés que anunciar que la Argentina cambia el 100% de lo que vino haciendo en los últimos 100 años. Vamos a una Argentina donde todo se pone pata para arriba a favor de la gente de trabajo, a favor del estudiante, a favor del comerciante, del industrial, del autónomo. Basta de una Argentina a favor solo de chanta, chorro y delincuente como hoy. José Luis, ¿me escucha, no? ¿Me escucha? Sí. No. Sí. Ah, ok. ¿Por qué violó la cuarentena y fue al bocinazo y al banderazo del 9 de julio? ¿Cómo? ¿Por qué violó la cuarentena? ¿El 9 de julio? Sí. Sí, porque la cuarentena ya me parece ridícula, absurda, un contrasentido total. 9 de julio, el Día de la Independencia, fuimos a festejar con distanciamiento, con toda la prudencia del caso, un nuevo aniversario de nuestra independencia, además de una cuarentena ridícula.
todo indica que la cuarentena va a seguir. Recién hablábamos con el ministro Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y dijo, me parece que volvemos a la fase 3, a la que estábamos antes de entrar en esta fase, antes del fierrazo o martillazo, no sé cómo lo llaman. Bueno, me parece a esta altura, después de 4 meses que la gente de trabajo le entregó a los gobiernos nacional, municipal y provincial 120 días. Hay gente que no tiene retorno económico después de haberle entregado 120 días al gobierno de su vida económica y le dicen que tiene que seguir con la cuarentena. Es una cosa, es un sinsentido total. Acá lo que tendría que hacerse es millones de test, no unos miles de test diarios, millones de test para cuarentenar solo donde estén los focos y que el resto de la gente vuelva a hacer una vida absolutamente normal. Ahora, con barbijo y distanciamiento. El presidente, pero esto se tiene que terminar. Sí, el presidente dice que el problema económico fue generado por la pandemia, por el bicho, no por la cuarentena. Bueno, eso es absolutamente falso. Es el mismo presidente que desde el primer día dijo, usted se acuerda, Eduardo, cómo despreciaba la economía. Prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos, decía. No me vengan con la economía. Es el mismo presidente que se ha equivocado de manera rotunda en cómo enfocar este problema. Y no tiene perdón lo que ha hecho, porque cuando Argentina empezó a recibir al COVID-19, ya sabíamos lo que había hecho el sudeste asiático, Europa, y ya sabíamos lo que estaba haciendo Estados Unidos. ¿Qué hacían los países civilizados que estoy nombrando? Cuarentenaban la menor cantidad de días posible para que la gente de trabajo no se funda, ¿no? O sea, si la gente está encerrada en su casa sin trabajar, a la larga, ¿qué va a pasar? Se va a fundir. Pero hubo miles... Entonces, sentido común, se cuarentena lo menos posible. Pero hubo miles y miles de muertos, usted eso es lo que dice el presidente. Tiene que hacer 2 cosas. Sí. Acá yo no digo que esté bárbaro, eso de ninguna manera. Lo que digo es, se podría haber hecho una cosa más civilizada, porque ahora podemos llegar a estar en el peor de los mundos. La cuarentena más larga del mundo y nos están explotando los casos. Pero los países, repito, ¿qué hacían? Cuarentena lo más cortas posibles, empezar a probar qué pasaba y si explotaban los contagios se volvía a cerrar. Y durante el tiempo de la cuarentena se hacían test masivos, no la nada misma que estamos haciendo acá todavía de test, para identificar bien dónde están los focos. Se ponía a tono el sistema de salud, no como ahora que nos están amenazando que si no se continúa con la cuarentena colapsa. ¿Dónde está el Estado presente? Esto es lo que ha hecho el mundo civilizado. Ahora nosotros, los argentinos, siempre estamos tratando de inventar el círculo cuadrado. Yo repito, la gente le dio al gobierno y a los gobiernos 120 días de su vida de trabajo. En muchos casos hay gente que no tiene retorno. Perdió su empresa, su bar, su restaurante, su peluquería, su actividad de autónomo, su empresita. La perdieron. Pónganse a tono. Otra cosa. Me parece inadmisible que cuando acá hay gente que hace meses que no factura un mango, un peso, ni siquiera el sector público que está cerrado ha hecho algún ajuste de salarios, por ejemplo. El único ajuste que el gobierno está tratando de hacer es si el aguinaldo se paga en cuota o no. Esto es inadmisible. ¿Cómo va a haber gente en el sector privado que no está facturando un peso durante 4 meses y los empleados del Estado, hasta los que no trabajan, están cobrando pancho por su caso su sueldo? Le agradezco mucho, José Luis, ¿eh? Gracias por atendernos. Por nada, buenas noches.